Hola a todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Veremos la regla de la derivada del producto de dos funciones, la cual nos indica que la derivada con respecto de x de una función u por una función v es igual a u por la derivada de la función v más v por la derivada de la función u. Vamos a ver el ejemplo número 1. En este ejemplo dice f de x es igual a 3x elevado a la potencia de 5 por 9x elevado a una potencia de 4. Primeramente vamos a definir quién es u, que en este ejemplo va a ser 3x elevado a una potencia de 5. Vamos a definir ahora quién es v, que para este ejemplo es 9x elevado a una potencia de 4. Cada una de estas dos funciones la vamos a derivar. Tenemos que para la primera función, que es u, vamos a aplicar la regla número 3, que es una constante por x elevado a una potencia de n. Entonces tenemos que la constante es igual a 3 y n es igual a 5, por lo cual la derivada de u va a ser igual a la constante, que es 3, multiplicado por n, que vale 5, multiplicado por x elevado a una potencia de n menos 1, que sería 5 menos 1. Esto es igual a 3 por 5 son 15, que multiplica x por una potencia de 5 menos 1 es igual a 4. Esta sería entonces la derivada de u. Para derivar v vamos a utilizar la misma regla, que es la número 3. En este caso vamos a tener que la constante es igual a 9, n es igual a 4, por lo que la derivada de v es igual a la constante 9 multiplicado por n, que es 4, por x elevado a la potencia de n menos 1 sería 4 menos 1. Si resolvemos las operaciones, tenemos que 9 por 4 es igual a 36, que multiplica x elevado a una potencia de 4 menos 1, nos queda 3. Esta sería entonces la derivada de v. Siguiendo la regla de derivación de u por v, vamos a tener nosotros que la derivada de f de x es igual, escribimos primeramente u, que tiene un valor de 3x elevado a una potencia de 5, el cual se multiplica por la derivada de v, que sería 36x elevado a una potencia de 3, más v, que es 9x con una potencia de 4, multiplicado por la derivada de u, que es 15x con una potencia de 4. Ahora si resolvemos las operaciones, tenemos que a 3 por 36 es 108. Ahora multiplicamos x elevado a una potencia de 5 por x elevado a una potencia de 3, en donde las potencias se van a sumar, y tenemos x elevado a una potencia de 8. Esto lo sumamos con la multiplicación de 9 por 15, que es 135, y multiplicamos x elevado a una potencia de 4 por x elevado a una potencia de 4, las potencias se van a sumar, y tenemos x elevado a una potencia de 8. Como estos dos términos son semejantes, pues tienen la misma literal y elevada a la misma potencia, vamos a sumar los coeficientes. 108 más 135 son 243 y escribimos a x con la misma potencia. Este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora en el ejemplo número 2 tenemos la función f de x es igual a menos 3x al cuadrado, que multiplica a 7x con una potencia de 4 más 5. Vamos a definir quién es u y quién es v. Tenemos que u es igual a menos 3x al cuadrado y v es igual a 7x elevado a una potencia de 4 más 5. Para derivar u vamos a utilizar la regla número 3. Vamos a identificar que la constante es igual a menos 3 y la potencia de n es igual a 2, por lo cual la derivada de u es igual a la constante, que es menos 3, por la potencia n, que vale 2, que multiplica x elevado a una potencia de n menos 1 sería 2 menos 1. Al resolver las operaciones tenemos que menos 3 por 2 es menos 6, que multiplica x con una potencia de 2 menos 1 es 1. El 1 no se escribe, por lo cual tenemos que menos 6x es la derivada de u. Para derivar v vamos a aplicar la regla número 4, que nos dice que tenemos que derivar cada uno de los términos.
Para el primer término aplicaremos la regla número 3 y podemos ver que la constante es igual a 7 y la potencia de la x es igual a 4. Por lo que tenemos que la derivada de v es igual a la constante que es 7 por n, que es igual a 4, por x elevado a una potencia de n menos 1 sería 4 menos 1. Ahorita resolvemos las operaciones porque vamos a derivar el segundo término que es 5. Para esto vamos a utilizar la regla número 1 que nos indica que la derivada de una constante es 0. Entonces ponemos aquí más 0. Al resolver las operaciones tenemos que 7 por 4 es igual a 28 y tenemos x elevado a una potencia de 4 menos 1 es 3. Esta sería entonces la derivada de v. Ahora vamos a aplicar la regla de la derivada de u por v. Entonces tenemos que f' de x es igual a u, que vale menos 3 por x al cuadrado, que multiplica a la derivada de v, que sería 28x cúbica, más v, que tiene un valor de 7x elevado a una potencia de 4 más 5, que multiplica a la derivada de u, que es menos 6x. Al realizar las operaciones vamos a tener que f' de x es igual a menos 3 por 28, son menos 84, por x elevado a una potencia de 5, ya que al multiplicar x al cuadrado por x cúbica las potencias se suman. Ahora vamos a multiplicar 7x elevado a una potencia de 4 por menos 6x. Nos va a quedar menos 42x con una potencia de 5, ya que las potencias de x a la cuarta y de x se sumaron. Por último multiplicamos 5 por menos 6x y nos va a quedar menos 30x. Aquí tenemos términos semejantes que debemos de juntar y tenemos que la derivada de f de x es igual a menos 126x elevado a una potencia de 5 menos 30x. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. En este tercer ejemplo tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5, que multiplica a 4x más 2. Vamos a definir quién es u y quién es v. Tenemos que u va a ser igual a 3x al cuadrado menos 5 y v va a ser igual a 4x más 2. Para derivar u vamos a utilizar la regla número 4, ya que tenemos la diferencia de términos. Por lo tanto, la regla número 4 nos indica que hay que derivar cada uno de dichos términos. Comenzamos con el primero de ellos, que es 3x al cuadrado, y aplicamos la regla número 3. Tenemos que la constante es igual a 3 y la potencia n es igual a 2, por lo que la derivada de u para el primer término va a ser igual a la constante que es 3 por n que es 2, que multiplica a x elevado a una potencia de n menos 1 sería 2 menos 1. Ahorita resolvemos estas operaciones. Ahora vamos a derivar el segundo término, para lo cual utilizaremos la regla número 1, que nos indica que la derivada de una constante es 0. Así que vamos a poner aquí más 0. Ahora al resolver las operaciones tenemos que 3 por 2 es 6 y x elevado a una potencia de 2 menos 1 es 1. Pero el 1 no se escribe, por lo que tenemos que la derivada de u es igual a 6x. Para derivar v vamos a utilizar de igual manera la regla número 4, ya que tenemos la suma de dos términos. Para el primer término de 4x utilizaremos la regla número 2, la cual nos indica que la derivada de una constante por x es igual a una constante. Tenemos que la constante es igual a 4, por lo que en la derivada de v tenemos que la derivada del primer término es igual a la constante, que es 4, y vamos a derivar el segundo término. Y para ello aplicamos la regla número 1, que dice que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces le vamos a poner aquí más 0. Es así que la derivada de v va a ser igual a 4. Ahora vamos a aplicar la regla de la derivada de u por v. Tenemos entonces que la derivada de nuestra función f de x va a ser igual, escribimos primeramente u, que es 3x al cuadrado menos 5,
que multiplica a la derivada de v, que es 4, más v, que es 4x más 2, por la derivada de u, que es 6x. Al resolver las operaciones tenemos lo siguiente: 3x al cuadrado por 4 es 12x al cuadrado, menos 5 por 4 es menos 20, 4x por 6x nos da 24x al cuadrado y 2 por 6x nos da más 12x. Ahora vamos a juntar los términos semejantes, que son 12x al cuadrado y 24x al cuadrado. Entonces vamos a tener que f' de x es igual a 36x al cuadrado más 12x menos 20. Este es el resultado de la derivada de nuestra función f de x.